¿La psicopatía tiene cura? ¿Una víctima de psicópata qué secuelas tiene o qué porcentaje existe actualmente de que crea una relación constante y familiar con diferentes tipos de psicópata? ¿Existen tipos o grados? Soy la psicóloga Betty Ledesma, especialista en terapia cognitivo-conductual, neuropsicología, logoterapia y bueno, el día de hoy quiero ayudar a dar respuesta. En realidad no es una sola pregunta, como pudimos ver, son varias dudas las que se plantean en este sentido de la psicopatía y pues me gustaría dar respuesta como muy puntual a cada una de estas situaciones. En el primer ramo o la primera situación que nos ponen en contexto es si un psicópata tiene cura. Y pues bueno, de primera instancia habría que mencionar que la psicopatía no está declarada como una enfermedad como tal, sino como un trastorno de personalidad, el cual tiene tratamiento, pero definitivamente no tiene cura. La siguiente pregunta que nos plantean es si una víctima de psicópata tiene secuelas o qué porcentaje existe actualmente de que se pueda crear una relación constante y familiar con distintos tipos de psicopatía. Bueno, pues aquí voy a adelantarme un poco a dar respuesta a la siguiente pregunta y es esta, de si realmente existen distintos tipos de psicópata o son como generalidades. Habría que partir de que los trastornos de personalidad tienen ciertas características o rasgos, no están propiamente clasificados como grados de psicopatía, pero definitivamente sí se pueden tipificar. ¿Qué quiere decir? Que unos pueden ser mayormente peligrosos y otros, a pesar de que transgreden a la normativa social o a el poder estar dentro del contexto social, pues definitivamente sí pueden manejarse sin representar un peligro grave o excesivo. Sin embargo, pues siempre van a, insisto, a transgredir la normatividad social, es decir, van a romper con la armonía y esto va a venir como de una serie de situaciones que pueden ir desde cuestiones afectivas que se presentaron en la infancia. De hecho, existe pues un catálogo, por decirlo de alguna manera, en donde se presenta el génesis de la violencia y es pues este primer contacto infantil que tenemos, que va desde pequeñas agresiones, como por ejemplo el hecho de que exista maltrato animal. Y bueno, esta génesis de la violencia parte de dos primicias y estas dos son que las agresiones pueden ser de carácter hostil, es decir, van directamente enfocadas hacia una persona, hacia una víctima. Y la segunda sería de carácter instrumental y esto tiene que ver un poquito más con el hecho de que lo único que quiero obtener son beneficios o ganancias de carácter material. Entonces, pues sí, definitivamente existen ciertas tipificaciones o ciertas clasificaciones que nos llevan a entender los grados de psicopatía, ¿vale? Ahora bien, para dar respuesta a la cuestión de qué pasa con las víctimas, qué sucede con si hay cierto apego, ciertas secuelas o ciertos conflictos, pues ahí tendríamos que visualizar de manera muy precisa pues a qué tipo de agresiones se enfrentó la víctima. Pues la víctima o las secuelas a las que se enfrente la víctima van a ser de carácter muy individual y muy pues específico, dependiendo de la gravedad a la que se haya llegado con el propio psicópata, ¿no? O con el propio comportamiento psicópata. Y sé que puede sonar demasiado rebuscado, pero bueno,
voy a tratar de contextualizar dando un poco de ejemplos. Existe una escala creada por el psicólogo Theodore Millon, y él básicamente lo que dice es que estos grados de psicopatía van a repercutir directamente en las víctimas, acorde con una serie de situaciones, como podría ser si los rasgos de la personalidad son meramente narcisistas, pero no existe una agresión directa sobre una persona, lo que vamos a encontrar son personas sumamente ególatras, que lo que están persiguiendo son sus propios intereses. Entonces van a utilizar a las personas como medio para alcanzar sus recursos, ¿no? Entonces, una vez que se cumple con el objetivo, pues no hay ninguna conexión emocional, no hay ninguna cosa que le impida desechar a esa persona o no tener ningún sentido empático de vulnerabilidad hacia esa persona, porque ya funcionó como blanco de su objetivo, pero sin causarle ningún daño, digamos, mucho más profundo. Ahora, si estuviéramos hablando de grados mucho más elevados, como cuestiones psicópatas ya muy tiranas o muy malévolas, pues ahí sí directamente los daños y las secuelas son mucho más graves, porque ahí ya no se está apelando al alcance de una situación material, sino que se está apelando directamente a causarle daño a una persona. Y pues ahí los rasgos que yo podría decirte es que son tan difíciles de detectar para el rasgo psicópata como para la víctima, porque probablemente la víctima también va a tener una serie de rasgos codependientes, como de carencias afectivas y de carencias emocionales, que no le permiten ver que el agresor o el psicópata está causándole estos daños de manera directa. Entonces, va a ser muy probable que la víctima sí genere un apego y sí genere como esta cercanía a otros tipos de psicopatía, o porque los han normalizado, porque estas conductas ya las ha visto normalizadas. Y pues esto va a venir, como en muchos otros factores psicológicos, de la escala de valores, de la escala de principios y de los usos y costumbres que tengan en pues su ámbito familiar y en su contexto social. Espero que con esto le haya dado un poquito de solución a estas preguntas, pero si tienes mayor interés, te pido que con toda la confianza te acerques. Puede ser a través de este mismo medio que utilizaste para hacer la pregunta, o bien a través de todas nuestras redes sociales. Y bueno, como podemos hablar de cualquier otro tema. Te agradezco mucho y nos vemos muy pronto. Bye.